Muy buenos días. Estamos de nuevo ante una clase de la Escuela Bíblica Dominical y como sabéis hemos iniciado los estudios acerca de los principios bautistas y hoy vamos a tratar de una manera más extensa el que nos habla acerca de la autoridad de la Santa Biblia. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de los principios bautistas hay un par de principios que tenemos que tener muy claros o conceptos, más que principios, conceptos que tenemos que tener muy claros. Decíamos la semana pasada que como bautistas lo que estimamos que tenemos que hacer es volver e interpretar lo que aquella iglesia del inicio del siglo I y siglo II hicieron, cómo se comportaron, cómo actuaron, cómo interpretaron las enseñanzas del Señor Jesús, cómo escucharon lo que los apóstoles habían recibido directamente del Señor Jesucristo e intentaron ponerlo en práctica en su vida diaria. Para nosotros ese es el modelo. Por eso es tan importante también cuando hablamos del principio de la autoridad de la Santa Biblia, porque creemos en que la Biblia es la fuente de toda autoridad, por encima de credos, por encima de interpretaciones, por encima de todo, es la Biblia. ¿Y por qué razón? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es la razón de que entendamos de que la Biblia es la autoridad sobre todo? Fijaros que además para nosotros el Nuevo Testamento tiene un valor especial. No es que el Antiguo Testamento no tenga valor, pero sí que entendemos que ese Antiguo Testamento tiene un valor muy significativo, pero que ha de estudiarse a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene un valor especial porque en primer lugar es el que nos relata la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos muestra su ejemplo. Es aquel en que se nos explica cómo los apóstoles y cómo la Iglesia llevaron a la práctica aquellas enseñanzas en su vivir de cada día. Por eso tiene tanta importancia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es importante y su autoridad se deriva porque se deriva del señorío de Cristo. Hablábamos la semana pasada de ello, del señorío de Cristo. Es decir, de reconocerle a Él como el todo en nuestras vidas. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, pero es el amo de todo. Es aquel, le reconocemos como Señor. Y esa palabra que decíamos es que es una palabra muy importante. Si en el Nuevo Testamento se nos explica, se nos da detalles de sus enseñanzas, de su vida, de la interpretación, más que de la interpretación, de la puesta al día, de la validación de toda aquella ley del Antiguo Testamento, cómo nos abrió los ojos, abrió nuestra mente hacia la ley para darnos a entender cuál era el fondo, cuál era el fin de aquella ley, cuál era el propósito de aquella ley, cómo eso tenía que influir en nuestra vida, cómo teníamos que dejarnos de palabras, de cosas que en principio podían llegar a ser una rutina, una liturgia, y convertir aquello en algo propio, en algo personal, en algo que asimilábamos en nuestra vida. Eso es lo que hizo el Señor. Por eso, en el señorío de Cristo es tan importante la palabra de Dios, porque nos revela, porque nos enseña acerca de Jesucristo. Por eso es fuente de autoridad, porque de ella podemos recibir esa enseñanza, porque en ella podemos entender, por medio de ella, de ese Nuevo Testamento, podemos entender mucho de lo que nos encontramos en el Antiguo Testamento, de esa ley de Dios, de esas enseñanzas que nos encontramos a lo largo de todos los libros de la Biblia. Hay un texto que muchas veces decimos que es la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo se está dirigiendo a Timoteo no existían los libros del Nuevo Testamento. Podía existir en circulación alguna primera carta, pero algún prototipo de los evangelios, pero no dejaba de seguir siendo desde
el nacimiento y la muerte del Señor Jesucristo, desde el nacimiento de la Iglesia, no dejaba de ser la tradición oral, lo que los apóstoles enseñaban. Cuando aquí se refiere a las Sagradas Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Y fijaros qué valor se le da. Fijaros qué valor se le da, que nos dice que es el que puede guiar nuestra vida, el que puede llevarnos hacia la fe, el que puede hacer que entendamos cuál es el hombre que Dios quiere que seamos. Y la mujer, por supuesto. Nos encontramos ante esa perspectiva de una dimensión de la palabra que es totalmente poderosa para nuestras vidas. La palabra de Dios, lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es verdaderamente importante porque nos enseña, nos habla, nos revela lo que Dios quiere para nosotros y para nuestras vidas. Pero el Nuevo Testamento tiene ese valor especial porque nos muestra cómo tenemos que poner en práctica y que llevar a la práctica cada día. Recordad, principios bautistas porque lo que quieren es hacer que en el devenir de cada día, en nuestro caminar diario, que en la aplicación de todas aquellas cosas que conforman nuestro día a día, esté vigente y en práctica el Nuevo Testamento. Perdonad. Eso es lo que queremos. Eso es lo que andamos buscando. Y por eso este principio bautista de la autoridad de la palabra de Dios. Una palabra de Dios que entendemos que muy probablemente no encierra en sí todo lo que es la práctica para nuestra vida. La tenemos que leer, la tenemos que interpretar, guiados por el Espíritu Santo en muchas ocasiones, y aplicarla a muchos aspectos de nuestra vida. Nuestra sociedad no es la misma que hace 20 siglos, no es la misma que hace 30, 40 siglos. Pero sin embargo podemos aplicar esos mismos elementos básicos, esos principios que encontramos en la palabra de Dios. Aquello que se nos enseña en la palabra de Dios podemos seguir aplicándolos cada día a nuestra vida. De ahí su autoridad. Por encima de comentarios, de exégesis, de lo que nos diga esta persona o aquello o aquella, este pastor, aquel líder, aquel miembro preeminente, lo importante es lo que por nosotros mismos podemos entender y ver en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Es verdaderamente importante eso. Tan sumamente importante que por eso le hemos dedicado este segundo capítulo de los principios. Os vuelvo a insistir en que es muy importante que podamos leerlos de vez en cuando, repasarlos. Si tenéis oportunidad, buscadlo. Están en la página oficial de la web, por ejemplo, los podéis encontrar y los podéis leer. Hay referencias también en nuestro seminario teológico bautista, podéis encontrar también referencia a ello y verlo con detalle. Tenemos que ser conscientes de que lo que buscamos es lo mejor para poder servir a nuestro Señor. Y en la palabra de Dios encontramos la guía, encontramos la forma más práctica de llevar a cabo y de llevar adelante esa vida que Dios quiere para nosotros y de la que nos dejó esa muestra y esa enseñanza tan real el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y de ese principio, de ese Cristo que es todo, surge también y conlleva a este otro principio, de que la palabra de Dios, que nos habla de sus enseñanzas, que nos habla de su vida, en las que Él está mostrándonos esa otra cara de toda esa ley del Antiguo Testamento, de los profetas, de todo lo que ellos nos enseñaron, dándonos una nueva visión de ello, es por eso la que también tiene la autoridad, la única que tiene autoridad sobre nuestras vidas y especialmente sobre nuestra fe. Espero que esta pequeña introducción nos pueda servir para entender un poquito mejor y para aceptar y comprender un poquito mejor el porqué de los principios bautistas y que queremos enseñar o aprender, en este caso, por medio de ellos, a entender cuál es la verdadera razón y los fundamentos de nuestra fe. Hasta el próximo domingo.